Una noche con mucha movida política. Hace un ratito estábamos viendo juntos cómo se estaba desarrollando el acto en el que Javier Milei, en una sede gremial en Parque Norte, vamos a aclarar lo que es una de las sedes con las que cuenta el Sindicato de Empleados de Comercio, convocado por Luis Barrionuevo, ausente sin aviso, estaba dando algunos lineamientos de política económica. Mañana habla Cristina Fernández de Kirchner, rompe unas cuantas semanas de silencio. Nos acercamos a la elección presidencial y la verdad es que todos nos preguntamos si finalmente empieza a diferenciarse o no este escenario político de 3/3. Esta noche le agradezco especialmente a Javier Gentilini, que es politólogo, profesor, docente en la Universidad de Buenos Aires, que nos acompañe. ¿Se despeja el panorama o no todavía, Javier? No, para nada. Primero, las encuestas que se conocen. De hecho, hoy un matutino ahí hizo un promedio de 10 de las más conocidas encuestas. Y sigue en esta configuración de 3/3. Obviamente con algunos puntos que se le estarían sumando a Javier Milei y aparentemente alguna complicación de Patricia Bullrich para retener el conjunto de los votos que sacó Larreta en las PASO. Nadie llega a los 40. Pero entonces. nadie llega a los 40. El promedio de esas encuestas estaría hablando de que Milei tampoco estaría pasando los 35 puntos. Es decir, estamos hablando de entre 30 y 35, habría que suponer, teniendo en cuenta el error estadístico que hay en este tipo de estudios, que por, digamos, su metodología muestral siempre tienen entre un 2 y un 3% o más. En las PASO hubo una subrepresentación del voto de Milei. ¿Qué pasa si eso vuelve a suceder en la primera vuelta? No, yo creo que lo que estaba subrepresentado, yo estimo que era por el temor que tenía el encuestado, la encuestada, a reconocer que iba a votar a Milei. Ese temor desaparece habiendo ganado Milei y, digamos, ¿no? Logrando mucha fama a partir de los resultados de las PASO. Entonces me parece que quien no lo decía antes sí lo dice ahora, y en tal caso habría que ver justamente en las otras candidaturas si es que está subrepresentándose. Esto, digamos, no podemos pronosticar obviamente a ciencia cierta si es que, bueno, Patricia Bullrich aparece hoy tercera, estaría subrepresentándose, como lo está diciendo vos, en las encuestas, producto de que hubo como todo un humor, si se quiere, desde el punto de vista social o a través de lo que se fue editorializando o los análisis que fueron corriendo, en el sentido de, bueno, es como que se va acomodando tercera. Entonces eso puede hacer también que la encuestada o el encuestado, digamos, tienda a esconder su voto. Pero hay otro factor ahí para tener en cuenta, y es que en el caso de las primarias, de las PASO, hubo mucha gente que no fue a votar, que no se entusiasmaba. En el desdoblamiento de elecciones, que este es un factor importante para tener en cuenta también, hubo mucha gente que resolvió no elegir. ¿Se revertirá este proceso de acuerdo a lo que vos estás investigando? Hay que ver, seguramente se pueden sumar participaciones que no se dieron en las PASO, producto, digamos, de que las PASO no eran definitivas, y hay mucha gente que directamente dijo no voy porque en realidad no estoy resolviendo nada, sin contar que también está el clima general de la frustración, la desesperanza, el enojo, la rabia y la bronca que hay hacia la política, y por lo tanto aquellos que no canalizaron esa bronca vía Milei, que estaría expresando fundamentalmente eso, puede que ahora en una parte sí lo hagan. De todos modos, las elecciones provinciales vinieron dando, digamos, un nivel de abstención importante, que es creciente, digamos, en las últimas elecciones, que coincide más con esto, con el hartazgo de la gente con la política, que con otra cosa. Ahora, esas elecciones provinciales, lo que mostraron, también se eligieron intendentes, que el desdoblamiento permitió votar con distintos signos políticos. Hay intendentes de un signo político, gobernadores de otro, cambio en la conducción de las provincias. Este domingo se vota en Mendoza y hay una elección muy interesante para mirar allí, ¿no? También para Juntos por el Cambio. Y en las PASO se votó a un candidato a presidente que no era ni del intendente ni del gobernador. Correcto. Es un proceso interesante para mirar. Sí, y me parece que hay, digamos, distintos elementos. Uno, en determinadas provincias donde se logró la continuidad, es porque se logró sortear el peso tremendo que el fracaso, digamos, del gobierno nacional le impuso, digamos, a
las candidaturas oficialistas o, digamos, del mismo espacio político. Hubo provincias donde claramente esto realmente fue la ruina por un lado, más otros distritos, como fue el caso del Chaco recientemente, donde además se suman problemas locales. Es decir, que, digamos, la gente vota distinto en función del distrito local y en lo nacional, podríamos decir, así, en un vistazo muy general, pero sin dejar de tener en cuenta, digamos, lo nacional. Sin dejar de tener en cuenta lo nacional. Y esto es lo que está provocando que haya habido, digamos, varias provincias que caen en manos de Juntos por el Cambio y vayan a configurar un escenario distinto desde el punto de vista de los gobiernos básicamente provinciales y lo que va a ser la composición, obviamente, de las cámaras a partir de diciembre. Javier, ¿qué emoción te parece que va a pesar más en estas elecciones? La bronca que vos decías, que va contra Massa, pero también puede ir contra Bullrich, porque estuvo en el Estado, estuvo en el gobierno de Macri. ¿O el miedo a Milei, el miedo a lo desconocido? Mirá, pensábamos muchos que este miedo a la inconsistencia, la ilógica, la irracionalidad de Milei, en el sentido de cómo no logra fundamentar debidamente lo que son sus consignas, ¿estamos? Es decir, mucho más histriónicamente planteadas para atrás, en la medida que pasa el tiempo y nos vamos acercando a la elección general, mucho más atemperadas y con un corrimiento que todo el mundo ya está, digamos, indicando que es hacia el centro, que no es solamente de Milei, ¿no? Es decir, hoy el centro pareciera ser, digamos, el motivo, digamos, de búsqueda de votos, cuando en las PASO era mucho más la cuestión radicalizada, más lo extremista. Me parece que a determinados votantes de Milei no le llega el tema del miedo. Yo creo que el mecanismo, digamos, de racionamiento que se está dando es el siguiente. Como ya hemos probado con A y con B desde el punto de vista de la grieta y nos ha ido mal, y esto en realidad no es una cosa de los últimos años, sino que se encadena con lo que es el derrotero, digamos, de los resultados de los últimos gobiernos y también lo podríamos decir a lo largo, digamos, la recuperación de la democracia. Bueno, ¿por qué no probar con independientemente de que algunas cosas, digamos, me pueden sonar como alocadas o hasta incluso no entenderlas? Yo creo que hay mucho de no entendimiento. Pero hay riesgos en ese racionamiento. Pero por favor, el riesgo es enorme. El riesgo es que Milei sea presidente. Y acá voy a empezar a poner, digamos, mi postura personal, más allá, digamos, de lo que es el análisis politológico, desde el punto de vista de cómo viene, digamos, las encuestas o qué es lo que podría pasar. Claramente, digamos, hay un peligro que se cierne sobre la organización político-institucional de la Argentina, concretamente, digamos, la democracia. Primero, digamos, por el antipluralismo militante, si queremos, o explícito de Milei, que tiene, digamos, claramente una acusación para lo que es el resto del espectro político, de lo cual no se salva a nadie, habiendo dicho barbaridades, y no es solamente el problema con los comunistas o los socialistas, que todos hemos escuchado cómo se ha dirigido a eso, digamos, de manera absolutamente, digamos, desconsiderada, maleducada y ruin. También con el Papa, digamos, los seguidores del Papa también caen en la bolsa. Ahora, a Juntos por el Cambio le dijo Juntos por el Cargo, y al mismo tiempo le dijo, en realidad son socialistas disfrazados. Y él es el que acuñó la teoría de que el problema de la Argentina no arranca con el peronismo, que por ahí es como un lugar común dentro de lo que es el antiquinerismo, el antiperonismo, sino que el problema de la Argentina arranca hace 100 años. ¿Quiénes caen ahí en la volteada? También los radicales, es decir, tenemos, no se puede contar ni con radicales, ni con peronistas, ni con socialistas, ni comunistas, ni con bergoglistas, ni con seguidores del Papa. Es decir, ¿quién queda? ¿Estamos? Y el pluralismo es una condición absolutamente necesaria de la democracia. Luego, cosa mucho más aberrante para la politología, el tema del no al Estado. ¿Qué es eso del no al Estado? Se ha despachado con que el Estado es una organización criminal violenta.
mandando al tacho de la basura todos los tratados de ciencia política que existen hasta el día de la fecha desde hace 300 años para acá. Aparte del jefe de Estado, ¿qué sería el jefe de una organización criminal? Criminal violenta. Se está postulando. Está confundiendo la definición de Weber. La definición de Weber es muy sencilla. Son 3 segundos. La institución que detenta el monopolio del uso de la violencia legítima, es decir, legal. Claro. Es decir, legal. No es lo mismo, pero, digamos, generalicémoslo. Entonces, esto es claramente un peligro para la democracia, sin contar la fragilidad de un gobierno encabezado por Milei con una Cámara que, con toda la furia, digamos, desde el punto de vista de la representación legislativa propia, no pasaría del 20%, con lo cual está a tiro de juicio político en cualquier momento. Javier Gentilini, además de apasionarse hablando de política, es politólogo, analista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho, Javier, la posibilidad de pensar juntos esta noche. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir hablando de arte, cultura, espectáculo, deportes. Entramos en otro plan, ¿sí? En el último tramo de Noticias a las 20:30.